Buenas noches con todos. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha y si se ven las diapositivas? Sí, doctor, buenas noches. Buenas. Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar ya. Bueno, nos habíamos quedado, bueno, habíamos terminado los huesos de la cabeza, ¿no? Del cráneo y la cara. Ahora vamos a ver qué se están insertando en esos huesos. Vamos a ver los músculos de la masticación, ¿ya? Estos músculos de la masticación son un grupo que actúan de forma coordinada para que se den los movimientos de la mandíbula, ¿no? A través de la articulación temporomandibular. Pero aparte de eso, tenemos otras funciones, ¿no? Como el habla, la deglución, ya, estabilidad y la posición de la mandíbula. Entonces, es muy importante para nosotros como odontólogos saber cuáles son los músculos de la masticación, ¿ya? Estos intervienen en la masticación, ¿no? Estos músculos que van a intervenir en la masticación y como en otras funciones, ¿ya? Se van a originar todos se van a originar, o sea, se originan desde el cráneo y se van a insertar, es decir, van a terminar en la mandíbula. Ya, como podemos ver, estos dos músculos se inicia aquí, se inserta en la mandíbula. Se inicia aquí y se inserta en la mandíbula. Ya. Todos estos músculos, como también verán en sus otros cursos, van a ser inervados por el nervio mandibular, ya, que es rama del nervio trigémino. ¿Y por qué? Porque son derivados del primer arco faríngeo. ¿Ya? Estos músculos que ¿qué movimientos nos van a dar? Nos van a dar a través del, del desplazamiento de la mandíbula a través de la articulación, la elevación, el descenso, la protrusión, la retrusión y la lateralidad. ¿Sí? Esos son los movimientos principales que da la mandíbula a través de estos músculos y a través de la articulación temporomandibular. Entonces, ¿cuáles son estos músculos de la masticación? ¿Alguno los reconoce? ¿Alguien sabe? Bueno, El nosotros ya deberíamos de temporal, saber. El A, el macetero, temporal. Ya, la B, el Macetero. macetero. De la primera imagen. Y de la pterigoide, segunda imagen, pterigoide, pterigoideo. anterior, no medio, Hay dos tipos de pterigoideos. Están por ahí. Claro. Esteroideo. medio y el medio. Interno y externo. Hay un compañero de ustedes lo dijo. Lo malo que acá no se ve quienes hablan, ¿no? Pero está bien. Así es, como ustedes han dicho. No son los únicos músculos, esos son los músculos de la masticación, pero no son los únicos músculos que se originan en el cráneo, ya, y que están también en la mandíbula, ¿no? Hay diversos músculos como también los de la expresión facial, los cervicales, ya. Pero estos músculos, ya, estos músculos, grupo de 4, los de la masticación, como lo dijeron ustedes, la A es el temporal, la B es el macetero, ¿ya? La C es el pterigoideo, la D también es el pterigoideo, pero la C es pterigoideo externo, ¿ya? Externo, recuerden cuando vimos externo, lateral, ¿sí? Es lo mismo, pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Es decir,
se aleja de la línea media, ¿no? Luego tenemos el pterigoideo medial o interno, es decir, más cerca a la línea media, ya, la D. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el músculo macetero, ¿sí? Como ven ahí en 3 dimensiones, bueno, que está girando, ¿no? Como habíamos dicho, se origina en el cráneo, es decir, en el arco cigomático, y ¿dónde se va a insertar? En la mandíbula, ¿no? En la región del ángulo mandibular. Vamos a verlo. Ajá, acá tenemos. ¿Dónde dijo que se ha originado? Ahorita lo vemos, a ver. Vamos a ver. Ahí pueden ver, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, para recordar, y está escrito en las diapositivas anteriores, todos los músculos de la masticación se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula. Ahí se ve la imagen en 3 dimensiones, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Ah, ya. Está bien. Ya. Entonces, para recordarles, todos los músculos, así como este músculo que estamos viendo, que es el macetero, se está iniciando en el cráneo, ¿ya? Específicamente o localizadamente en el arco cigomático, ¿no? Que en parte del arco cigomático y en una zona del hueso malar, que ahorita lo vamos a ver exactamente dónde es. Pero vean cómo se origina en el cráneo y se va y se inserta, se dirige hacia abajo, hacia la mandíbula, en la región del ángulo mandibular. ¿Sí? No se ve. Ahorita lo ponemos. No es. Ya, ahorita estamos viendo la diapositiva del QR, ¿no? Que pueden ver, que pueden entrar para poder ver en 3 dimensiones. Entonces, tenemos el músculo macetero, ¿ya? Este músculo macetero va a tener dos partes. Un fascículo superficial, ¿ya? Que es más grande, y otro fascículo profundo, que es más pequeño. Si solamente hablamos o viéramos el fascículo superficial, que es el más grande, es el que está pintado de celeste aquí, ¿sí? Es el fascículo superficial, que es la parte más grande. Y si retiramos este fascículo superficial, nos va a quedar el fascículo profundo, que es más pequeño, ¿ya? Entonces, esos dos fascículos hacen el músculo macetero, ¿ya? Entonces, el músculo macetero tiene dos fascículos, uno superficial, más grande, y uno profundo, más pequeño. Entonces, el fascículo superficial, que es el más grande, ¿dónde se está originando exactamente? Se va a originar, que estamos viendo esta zona de aquí, se va a originar en el borde inferior de los 2 tercios anteriores del arco cigomático. Toda esta zona, ¿sí? ¿Y dónde va a insertarse? ¿Dónde va a terminar? En el ángulo de la mandíbula, ¿sí?
Vean cómo están sus fibras, prácticamente verticales, prácticamente verticales. ¿Y cuál es su acción principal? Elevar la mandíbula, ¿ya? Si ustedes ven hacia dónde van las fibras de los músculos, van a, van a saber hacia qué acción va a realizar, ¿ya? Luego, si retiramos este fascículo superficial, nos queda el fascículo profundo, ¿ya? Que está en la imagen del lado derecho, ¿ya? Inferior. Entonces, ese fascículo profundo, que es más pequeño, ¿ya? ¿Dónde se va a originar? En el arco, pero ¿en qué zona? En el borde inferior del tercio posterior, un tercio posterior, ¿no? Del arco cigomático. De ahí se origina. ¿Y hacia dónde se va a insertar? Se va a insertar en la cara lateral externa de la rama mandibular, ¿sí? Entonces, como podemos ver, este fascículo profundo, que es más pequeño, se origina en un tercio posterior del arco cigomático y se dirige hacia abajo y se inserta en la cara lateral de la rama mandibular, ¿no? Como ven ahí. Igual, sus fibras prácticamente son verticales. ¿Qué acción va a realizar principalmente? Va a elevar la mandíbula, ¿sí? Va a elevar la mandíbula. ¿Alguna duda? Bueno, creo que se ha entendido bien ahí, ¿no? Luego tenemos otro músculo. Es el músculo temporal. Como pueden ver ahí, está en la que habíamos visto anteriormente en la fosa temporal, ¿ya? Y se dirige hacia abajo, un poco oblicuo hacia adelante, y se va a insertar en la mandíbula, específicamente en la apófisis coronoides, como pueden verlo ahí. Entonces vamos a verlo en 3 dimensiones. Entonces, como pueden ver ahí, en 3 dimensiones, es la parte anterior, ¿sí? Ven cómo está, comienza desde la que está en toda la fosa temporal. Habíamos visto que esta era la fosa temporal y se inserta en la mandíbula. Y pueden ver su acción, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver específicamente. Su acción, levantar la mandíbula, porque sus fibras son prácticamente verticales, ¿sí? El músculo temporal. Entonces, aquí tenemos al músculo temporal, ¿ya? Este músculo temporal se va a originar en. Habíamos visto que habían 2 líneas importantes que son más resaltantes en los parietales, la línea temporal superior y la línea temporal inferior, pero que también se dirige hacia parte del lateralmente al hueso frontal, ¿sí? Esta línea temporal superior va a servir
de inserción a la fascia del temporal, es decir, el recubrimiento del músculo, ¿ya? Y el músculo propiamente dicho va a originarse de la línea temporal inferior. De la línea temporal inferior se va a iniciar, pero también va a estar en toda la fosa temporal. Desde ahí inicia, desde ahí nace y se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante en la apófisis y se va a insertar y terminar en la apófisis coronoides. ¿Sí? Entonces, el músculo se inserta o se origina, ¿ya? Se origina o comienza desde la línea temporal inferior. ¿Sí? Es una pregunta muy frecuente. Y la línea temporal superior da inserción a la fascia del temporal. Es como su recubrimiento de los músculos. ¿Sí? No se confundan. Es una pregunta muy frecuente. Y también este músculo temporal, Disculpe, repite lo que dijo. Disculpe. ¿sí? Repetir, ¿Puede doctor. repetir? Ya, vamos a ver si hay otra imagen. Ya. Anteriormente, cuando estábamos viendo hueso y específicamente el parietal, teníamos dos líneas. Dos líneas. La línea temporal superior, ¿sí? Y la línea temporal inferior. Bueno, lo voy a poner un poco más abajo. Son dos líneas que ahí están marcadas. Línea temporal superior y línea temporal inferior. ¿Ya? De la línea temporal superior, o a quién va a dar inserción o qué se va a insertar en esa línea temporal superior, se va a insertar la fascia temporal. La fascia, que es el recubrimiento, ¿ya? Que es el revestimiento del músculo, ¿ya? No es el músculo, es el recubrimiento del músculo, la fascia temporal. Se va a insertar en la línea temporal superior. Y desde la línea temporal inferior y en toda la fosa temporal, ¿ya? Pero inicia desde la línea temporal inferior, se va a iniciar o va a nacer el músculo temporal, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver, o eso es lo importante de esta imagen. Tenemos dos líneas, línea temporal superior e inferior. De la superior sirve para inserción de la fase del temporal. Del inferior comienza o nace el músculo temporal. Desde ahí se dirige hacia abajo y hacia adelante. ¿Sí? Del superior sale la fascia temporal. Así es. Y del inferior, Músculo temporal. así es. El músculo temporal. Es una pregunta muy frecuente. ¿Ya? En- y también este músculo tiene sus zonas. ¿Ya? No como el músculo macetero, que tenía sus fascículos, sino tiene sus zonas. Va a tener tres zonas, una zona anterior, media y posterior, ¿sí? En la zona, en la zona anterior, ¿ya? Hay fibras verticales, hay fibras verticales. En la zona anterior hay fibras verticales. En la zona media hay fibras oblicuas. Hay fibras oblicuas, ¿ya? Y en la zona posterior hay fibras horizontales, ¿ya? Esas son las tres zonas del temporal.
En las anteriores hay fibras verticales, en la media hay, en la media hay oblicuas y en la posterior horizontales. ¿Sí? Eso vamos a verlo. Ya. Entonces, en general, en general, la función es la función principal del músculo temporal, por cómo están sus fibras, es elevar la mandíbula. ¿Ya? Es elevar la mandíbula. Pero estrictamente, ¿quién lo cumple esa función? Las fibras verticales. Las fibras comparado con las fibras anteriores, con las posteriores traccionan hacia posterior un poco la mandíbula, ¿sí? Por cómo están sus fibras, que van de atrás hacia adelante. Pero en general, el músculo temporal, su función principal es elevar la mandíbula, ¿ya? Y las fibras que están en la zona media, ¿qué harían? Los dos traccionan un poco para atrás y también elevan la mandíbula, ¿no? Ese para que sepan, tiene tres zonas este músculo. Solamente se dividen por cómo están sus fibras. Fibras verticales, oblicuas, horizontales. ¿Ya? Pero en general, el músculo, como fuera, si fuera uno solo, ¿ya? Uno solo, su función principal es elevar la mandíbula. ¿Ya? Entonces, tenemos al músculo temporal, ¿sí? El músculo temporal. ¿Dónde se origina? Acá lo tienen. A lo largo de la línea temporal inferior. ¿Ya? La línea temporal inferior es donde que se origina el músculo temporal. Digamos, de ahí comienza a originarse, pero está originándose de toda la fosa temporal, de toda esta zona se origina, de toda esta zona se origina. Y de ahí se dirige, ¿hacia dónde? A insertarse a la apófisis coronoides, ¿ya? Que es del hueso mandibular. Su función principal, elevar la mandíbula, ¿ya? Elevar la mandíbula. Su función principal. ¿Alguna duda ahí? Luego, bueno, igual me interrumpen si es que no hay algo claro o si no se me escucha. Luego tenemos los músculos pterigoideos. El que estamos viendo ahorita en ese esquema es el músculo pterigoideo medial o interno, ¿ya? Medial o... A ver, ¿quién está con su micrófono ahí? Bueno, tengan cuidado con su micrófono que está prendido. Entonces, tenemos a este músculo pterigoideo medial o también llamado pterigoideo interno, para que no se confundan, cualquiera de los dos, ¿ya? Así como habíamos visto anteriormente, lo medial era lo más interno, ¿no? Eso es con referencia a la línea media. Entonces, vamos a ver en 3 dimensiones este músculo. Entonces, en una vista posterior, podemos ver cómo este músculo se origina en el hueso esfenoides, eh, en la zona de sus apófisis pterigoides. Si lo vemos de lateral, también tiene otra zona, apófisis pterigoides, donde está la manito, pero también de la tuberosidad
del maxilar, de esta zona, como pueden ver. ¿Sí? De ahí, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la parte interna del ángulo mandibular. ¿Sí? Ya se puede ver la zona de una zona que nace de las apófisis pterigoides y otra zona que nace de la tuberosidad del maxilar. Y se va y se dirige hacia el ángulo mandibular, pero en su zona interna. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos viendo una diapositiva de de los músculos pterigoideos internos. ¿Ya? Este pterigoideo interno va a tener dos fascículos. ¿Ya? Va a tener dos fascículos. El que estamos viendo es lo mismo de aquí. ¿Sí? El pterigoideo interno o medial. Igual que el macetero, va a tener dos fascículos. Un fascículo profundo, que ahí lo estoy, eh, estás con el puntero láser, el fascículo profundo, que nace, como habíamos estado viendo, de la fosa pterigoidea, de las apófisis pterigoide, y se dirige hacia abajo y hacia atrás en el ángulo mandibular. Luego tiene el fascículo superficial, que es el de aquí, este fascículo de aquí, que lo están viendo en esta zona, ¿ya? Que se nace también, vamos a verlo ahorita exactamente, pero de la tuberosidad del maxilar y se dirige hacia abajo y hacia atrás al ángulo mandibular por la parte interna, ¿ya? Acá tenemos un esquema de lo que ya habíamos visto, el hueso esfenoides. Entonces, tenemos en este músculo el pterigoideo interno como uno solo, ¿ya? Que lo vemos aquí. Tenemos dos zonas. Acá se ve mejor el fascículo profundo, ¿sí? La apófisis pterigoides, ¿sí? Y el fascículo superficial que nace de la tuberosidad y ambos se dirigen hacia el ángulo mandibular en la parte interna. Si lo viéramos de una vista posterior, de las apófisis pterigoides se dirige hacia abajo, hacia el ángulo, ¿sí? Fascículo profundo y el que no está pintado, fascículo superficial. El que está de verde, fascículo profundo. ¿Ya? Entonces, tenemos el fascículo profundo. ¿De dónde nace exactamente este fascículo profundo? Como recordamos, entre ambas apófisis pterigoides está la fosa pterigoidea, ¿ya? La fosa pterigoidea. Entonces, el fascículo profundo va a nacer de la fosa pterigoidea, ¿ya? De la fosa pterigoidea. Y también de la cara medial, ¿sí? De la cara medial, ¿ya? Esta zona donde que está el puntero láser, de la cara medial de la lámina lateral de las pterigoides, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nace este segmento, que es el fascículo profundo? De esta zona. ¿Esta zona qué es? La fosa pterigoidea. Y esta zona donde que está el puntero láser, exactamente es la lámina lateral
¿ya? Es como si la cara lateral, lámina lateral, ¿ya? Esta es la lámina lateral, ¿sí? Pero esta es su cara que está dando hacia medial, ¿ya? Entonces, para que no se confundan, el fascículo profundo van a ser de la fosa pterigoidea y de esta zona, que es la cara medial de la lámina lateral, ¿sí? Un poquito confuso, pero es esta zona. ¿Y de dónde van a ser el otro fascículo, que es el superficial, que aquí lo vemos, aquí están haciendo? Van a ser de la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Y bueno, parte en la apófisis piramidal del palatino que habíamos visto que acá se insertan, ¿no? Y ambos se van a dirigir hacia la cara medial, ¿sí? Cara medial, zona inferior de la rama, es decir, la zona del ángulo mandibular por su cara interna, ¿ya? Ambos músculos, o ambos fascículos que diga, es que es un solo músculo, ambos fascículos, ¿ya? Como un solo músculo, tienen la función principal de elevar la mandíbula. Prácticamente es un macetero, pero por adentro, ¿ya? Ahí lo vemos los dos fascículos. Acá también están pintados los dos fascículos. Aquí está, este es el fascículo profundo que nace de la fosa pterigoidea y este de aquí es la lámina lateral, ¿sí? De las apófisis pterigoides, lámina lateral. Pero están haciendo de su cara interna, ¿ya? Su cara interna de la lámina lateral. De ahí están haciendo. Es lo más confuso. Y ambos se dirigen hacia la cara interna del ángulo mandibular, ¿sí? ¿Alguna duda ahí? Estas son las apófisis pterigoides, lo que voy a pintar, para que quede claro. Estos son las apófisis pterigoides. Estos son las apófisis pterigoides, ¿sí? Y esto también aquí. Dijo Ambas, su función, doctor. ¿cómo? Ya, para que quede más claro, esto de aquí son las apófisis pterigoides. Entre ambas apófisis pterigoides, estas son las apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides interna, que se dibuja. Apófisis pterigoides interna y apófisis pterigoides externa, la de aquí. Bueno, la que he puesto en azul. Bueno, tiene algo que se pinta más de lo que pongo. Entonces, de azul, la apófisis pterigoides externa. Y de rojo, apófisis pterigoides interna. ¿Ya? Ambas tienen su cara hacia medial, su cara interna, y hacia lateral, hacia el externo, su cara lateral. Ambas láminas. Cara interna, cara externa. Cara interna, cara externa de cada uno. Entonces, este músculo que estamos viendo, su fascículo profundo, nace de la fosa pterigoidea, pero también nace de esta cara. Esta cara es la cara interna
de la lámina externa de las apófisis pterigoides, ¿ya? Eso es lo más confuso de esa zona. Y el otro fascículo superficial nace de la tuberosidad del maxilar. Ambos se dirigen hacia abajo y se dirigen hacia atrás para insertarse en el ángulo mandibular por la cara interna. ¿Sí? Luego, ¿alguna duda ahí? Bueno, luego tenemos los músculos pterigoideos lateral o externo. Se me está escuchando, ¿no? Ahorita estamos Sí, doctor. con la presentación del Sí, músculo papá. pterigoideo lateral o externo. Gracias. Entonces, tenemos otros músculos pterigoideos. En este caso, el lateral o externo. ¿Sí? Músculo lateral o externo. Vamos a verlo en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, podemos ver ahí la fosa infratemporal, ¿sí? Donde que este músculo también tiene dos fascículos, que ahorita vamos a ver. Dos fascículos, ¿sí? Igual, se originan en el cráneo y se insertan en la mandíbula. En este caso, en la zona condilar. Y como pueden ver ahí, uno de ellos se inserta más que todo en el disco articular. Miren su función, miren cómo van sus fibras y miren qué función hace. ¿Sí? Que vamos a verlo ahorita. En una vista posterior. Entonces, tenemos este músculo, ¿ya? El músculo pterigoideo, en este caso lateral o externo, es decir, se aleja de la línea media. Tenemos igual dos fascículos, ¿ya? Fascículo superior, ¿ya? Fascículo superior, el que vemos aquí, y el fascículo inferior, ¿ya? Fascículo inferior. Vamos a ver. Voy a trimar. Ya, aquí se nota mejor. Tenemos el fascículo superior, pero es más chiquito acá, no es tan chiquito. Y el fascículo inferior de verde, ¿sí? Fascículo superior y fascículo inferior. Vamos a verlo. Entonces, este fascículo superior del pterigoideo lateral o externo, ¿dónde se origina? Se va a originar, como pueden ver acá. Esta es una vista lateral. Esta es una vista posterior y esta es una vista lateral también, ¿ya?
¿De dónde va a nacer o se va a originar este fascículo superior? Del ala mayor del esfenoides, de esta zona. Y justo desde la cresta infratemporal hacia arriba, que es esta zona. Cresta infratemporal y el ala mayor del esfenoides. De ahí nace y se va a dirigir hacia atrás y lateralmente hacia el disco y a la cápsula articular, ¿ya? De la articulación temporomandibular. Luego tenemos el fascículo inferior. ¿De dónde va a nacer el fascículo inferior? Va a nacer de esta zona de aquí. Es esta zona, es la cara lateral, es decir, externa. Es esta de aquí que estamos viendo. Cara lateral de la lámina lateral, es decir, de la lámina que está más externa. Lámina lateral de las pterigoides. Es decir, de esta zona va a nacer, que acá lo vemos, de aquí nace y se va a dirigir hacia atrás y lateralmente, ¿ya? Lateralmente y hacia atrás, y se va a insertar en la fosita del cuello condilar, que es la fosita pterigoidea, ya que acá no lo vemos. A ver. Bueno, pero cuando vimos Profesor, mandíbula, ahorita lo repito, pero cuando vimos mandíbula, había una vista donde que en el cuello del cóndilo, por la parte interna, hay una fosita, es la fosita pterigoidea. Ahí es donde se inserta el pterigoideo lateral, su fascículo inferior. Entonces, vamos a repetir de nuevo. Tenemos a este músculo que ahora estamos viendo el pterigoideo lateral o externo. Es decir, a comparación del otro, este está más lateral, más externo, se aleja de la línea media. Por eso su nombre. Este pterigoideo consta de dos fascículos, ¿ya? Uno superior, que es este de aquí, y uno inferior, que es este de aquí, de verde, ¿ya? Que aquí también lo estamos viendo, de verde. Ambos fascículos, ¿ya? Van a nacer de hueso esfenoides y se van a dirigir hacia la zona del cóndilo. Pero exactamente de dónde, ahora solo vamos a ver el fascículo superior. ¿De dónde están haciendo exactamente el fascículo superior? Están haciendo de esta zona que estamos viendo en una vista lateral, que es la misma zona que estaríamos viendo acá, solamente que está desarticulado el hueso esfenoides. ¿Ya? Esta zona que es el ala mayor del hueso esfenoides. De ahí nace, ¿ya? Pero también nace de esta zona, esta cresta que está aquí, que se llama cresta infratemporal. Entonces, desde la cresta infratemporal y parte del el ala mayor, de ahí nace el fascículo superior, que está aquí. De ahí nace y se va a dirigir lateralmente y se va a insertar en el disco articular, ¿ya? En el disco articular. Ahí se va a insertar, ¿ya? También en la cápsula, pero más es en el disco. Luego, ahí termina el fascículo superior. Luego tenemos el fascículo inferior, de verde. El fascículo inferior, ¿de dónde van a ser? Igual, del hueso esfenoides. Pero exactamente de dónde. De
de esta zona, que es la misma zona que estamos viendo aquí. ¿Esta zona qué es? Es la cara lateral. ¿Cara lateral de quién? De la lámina lateral de las apófisis pterigoides. ¿Sí? De ahí están naciendo. Cara lateral de la lámina lateral de las pterigoides. De ahí están naciendo. Es decir, de aquí, que es la misma zona que está aquí. De ahí están naciendo, que lo estamos viendo acá. De aquí están naciendo. De ahí se origina y se va a dirigir igual hacia el lateral y posterior. ¿Y en dónde se va a insertar? En una fosita que está en la parte interna aquí. En una fosita, en el cuello del cóndilo. Esa fosita se llama fosita pterigoidea, que está en el cuello del cóndilo por la parte interna. ¿Ya? ¿Y cuál es el resumen de eso? Acá lo tienen. ¿Qué acción hace este músculo por cómo están? Y es muy diferente a los músculos que hemos estado viendo anteriormente. ¿Qué acción hace? Protruye la mandíbula. ¿Sí? Si nosotros hemos visto en su animación, cuando entra en acción o este músculo se acorta, ¿qué haría? El cóndilo va hacia adelante. Es decir, protruye la mandíbula. ¿Sí? Es su acción principal. ¿Alguna duda ahí? Sí me están escuchando, ¿no? Bueno, Sí, doctor. ya, para reforzar, acá tenemos otra imagen. Lo de verde, lo de verde, igual, estamos en un músculo pterigoideo lateral externo, ¿sí? Todo lo de verde es ese músculo. Todo lo de verde en una vista lateral y en una vista posterior. Pterigoideo lateral, pterigoideo interno que no está pintado. De verde, pterigoideo lateral. El que no está pintado, pterigoideo medial o interno. ¿Ya? Nos vamos a quedar con pterigoideo externo e interno, ¿ya? Pterigoideo externo e interno. Externo e interno, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces, tenemos el pterigoideo externo pintado. Como pueden ver ahí, hay dos zonas. Hay dos zonas. Bueno, acá se ve nota mejor. El fascículo superior va a nacer del ala mayor y de la cresta infratemporal, que está en esta zona, y se va a dirigir hacia el disco, ¿ya? Y el fascículo inferior va a nacer de la cara lateral, de la lámina lateral de las pterigoides, y se va a insertar aquí, en esta zona, que está la fosita pterigoidea. Y así simplemente es, ¿ya? Bueno, acá se ve más chiquito, pero en sí es así, ¿no? La cresta, el ala mayor, se dirige hacia el lateral, posteriormente, y al disco, ¿ya? Luego tenemos el, el fascículo inferior, que nace de la lámina lateral, su cara lateral, y se dirige hacia lateral y posterior. Y se inserta en, en la fosita condilar, en la fosita pterigoidea, ¿no? Del hueso mandibular en el cóndilo. A ver, un ratito, esperen, esperen. Vamos a hacer un pause.
Ya. Entonces, seguimos. Disculpe que tenía que contestar una llamada. Entonces, ¿alguna duda con ese músculo? El pterigoideo externo. No, Escucho bajito. no, doctor. Ya, creo que dijeron. Todo bien, doctor. Ya. Entonces, según lo que han visto y según las fibras, pueden escribirlo, decirlo. Viene ¿Cuáles más son serio. los músculos, o bueno, en este caso, cuáles son los músculos de la masticación? Bueno, que ya me dijeron al comienzo, ¿no? La A es el temporal. Ujú. ¿Dónde está la B? Temporal, El más, Macetero, macetero, pterigoideo macetero, interno y externo. Temporal, macetero, y del pteroideo. pterigoideo interno y externo. La C, doctor, es el pteroideo lateral, ¿verdad? Así es, Ah, ya. El que está más alejado de la línea media. así es. Ya. Entonces está bien, como dice. El A es el temporal. El B con sus fascículos. El temporal tiene sus zonas, ya, pero no tiene fascículos, tiene sus zonas por sus fibras, ya. El B, el macetero, que sí tiene sus fascículos, ya. Fascículo superficial, profundo. Luego también tenemos la C, el pterigoideo externo, fascículo superior e inferior. Luego tenemos la D, pterigoideo lateral, que diga pterigoideo interno, ya, que tiene sus fascículos profundo y superficial también, ¿no? Entonces, y viendo sus fibras, ¿cuáles son los músculos que se encargan de elevar la mandíbula? Porque es una pregunta frecuente, ¿cuáles son los músculos de la masticación? Y otra Mm, frecuente que se confunde es cuáles son Macetero. los que se encargan de elevar la mandíbula. A ver, El macetero, El El macetero, doctor. temporal y profundo el y el macetero elevan. pterigoideo, temporal, pero pterigoideo mediano interno. ya. Igual me han dicho las cuatro, ¿no? Entre todos. No, Bueno, A menos el excepción del externo. externo. El El externo no. temporal, el macetero y el Temporal. pterigoideo interno elevan. así es. Así es. Pterigoideo externo protruye. Así es. Ya, así como dice su compañero. Entonces, los músculos que se encargan, es otra pregunta que se confunde mucho con esta. ¿Cuáles son los músculos que se encargan de elevar la mandíbula? Todos los músculos de la masticación, excepto El el lateral o externo. pterigoideo Pteroideo lateral Pterigoideo externo. Externo. o externo. ¿Ya? Entonces, el pterigoideo lateral, ¿ya? O externo, no eleva la mandíbula, ¿ya? Se encarga de hacer los movimientos de protrusión. Eso por sus fibras, cómo están en esa dirección. Protruye la mandíbula y hace los movimientos de lateralidad también, ¿no? O deslizar la mandíbula. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo claro. Entonces, vamos a centrarnos en el músculo pterigoideo lateral. ¿Ya? Pterigoideo lateral. Acá tenemos una vista superior. Una vista superior. Esto es derecha. Si viéramos así la imagen, digamos, la imagen si fuera el paciente, ¿no? Esto sería su derecha, esto sería su izquierda. Eh,
hacia abajo sería adelante, ¿sí? Y donde está el título sería posterior. Entonces, derecha, izquierda, posterior, anterior, ¿sí? Para que no se confunda, vamos a verlo en las imágenes de aquí. En- Ahorita estoy con la imagen en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, una vista inferior, bueno, una vista lateral, como pueden ver, miren su acción, ¿ya? Su acción es protruir, llevar, digamos así, a grosso modo, llevar la mandíbula, en este caso el cóndilo, hacia adelante. Llevar el cóndilo hacia adelante, ¿ya? El cóndilo y el disco hacia adelante, ¿sí? Nosotros vamos a tener la vista que vamos a hacer ahorita, ¿ya? La vista que vamos a ver en ese esquema que les estaba comentando anteriormente es una vista superior, así, ¿ya? Una vista superior, así vamos a ver, ¿ya? La parte fija es el cráneo, la parte fija es el cráneo y lo que se mueve es la mandíbula, ¿sí? Entonces, tenemos anterior, tenemos posterior, derecha, izquierda. Donde que nacen, ya, donde que nacen, que es esta zona de aquí, es la zona fija. Acá lo voy a poner. ¿Qué es la zona fija? Lo voy a poner como que es la zona fija. Esta es la zona fija. El esfenoides, ¿sí? El esfenoides, que está en el cráneo. Es la zona fija. ¿Ya? Entonces, si nos centramos en la imagen de aquí, al hacer o al contraer ambos músculos de amarillo, recuerden que es el esfenoides, ¿ya? Al contraer ambos músculos, ¿qué va a hacer la mandíbula? Se va a dirigir hacia adelante, ¿sí? Ambos se dirigen hacia adelante. Contraemos ambos, la mandíbula se va hacia adelante, ¿sí? Es decir, protruye, ¿ya? Pero si nosotros, digamos, del lado izquierdo de su pantalla, solamente contraemos uno, ¿ya? Solamente contraemos uno, lo amarillo es fijo, esto no se mueve. Si solamente contraemos uno de los músculos, es decir, si contraemos solamente el pterigoideo lateral del lado izquierdo, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia el lado
derecho. ¿Ya? Y si solamente contraemos, estamos así en reposo, estamos en reposo como la imagen de media, y solamente contraemos uno, en este caso el tiroideo lateral del lado derecho, la mandíbula se va a ir hacia el lado contralateral, ¿sí? Hacia el lado izquierdo. Ustedes pueden probar o ustedes pueden hacerlo, ¿no? Si mueven su mandíbula hacia un lado derecho o izquierdo, están contrayendo el contralateral, es decir, del otro lado. Si ustedes mueven su mandíbula hacia el lado derecho, están contrayendo solamente el músculo del pterigoideo lateral izquierdo. Y si mueven hacia el lado izquierdo, están contrayendo el pterigoideo lateral derecho. ¿Sí? Y si contraen ambos, están llevando la mandíbula hacia adelante o aperturando la boca, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguien que no haya entendido? Es una pregunta frecuente. ¿Qué pasa que cuando eh, contraen el músculo pterigoideo lateral derecho o izquierdo? ¿Qué pasa cuando contraen ambos? ¿No? Es una pregunta muy frecuente. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos del tiempo? Entonces, vamos a ver algo de generalidades de los pares craneales, ¿ya? Ya olvidan un poco saliendo de los músculos. Entonces, los pares craneales, y para saber de dónde se originan, tenemos que ver el sistema nervioso de, bueno, nosotros, el humano, ¿no? Que se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahí de medio anaranjado, como ven, está pintado el sistema nervioso central. ¿Por quiénes está conformado? Por el encéfalo y médula espinal. ¿Sí? El sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está pintado de azul. En este sistema nervioso periférico vamos a tener dos grupos de nervios, los nervios craneales o los pares craneales, ¿sí? Y los nervios espinales que están ahí. Y a la vez van a tener funciones somáticas, autónomas, ¿ya? Lo más importante, cómo se divide el sistema nervioso central, encéfalo, médula, sistema nervioso periférico en los pares craneales y los nervios espinales. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso central, ya lo tenemos acá, también va a tener sus divisiones, ¿sí? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo va a estar conformado por el cerebro, el tallo encefálico, que tiene sus zonas, y el cerebelo. Entonces, el encéfalo está conformado por el cerebro, tallo encefálico y cerebelo. Y, muy aparte, que está conformando el sistema nervioso central, la médula espinal. ¿Ya? Como pueden ver aquí. Si nosotros hiciéramos un corte, este es un corte sagital, ¿sí? De todo el encéfalo y la médula espinal. Y a la vez haríamos un corte en la zona donde comienza el tallo, ¿sí? Y donde que termina el tallo, vamos a solamente obtener esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Que es el tallo encefálico o tronco encefálico. De ese tronco encefálico es donde que va a
dar su origen real, es decir, donde que van a nacer los pares craneales, es su origen real. Pero ¿dónde se origina? En el espesor. Esto lo estamos viendo por transparencia. En el espesor del tronco encefálico, como ven acá, si lo viéramos por transparencia, tendríamos esto de aquí. Y en el espesor va a estar su origen real de todos los pares craneales. ¿Ya? Eso lo van a ver mucho. Origen real, origen aparente. Entonces, su origen real está en el tronco encefálico, pero en su espesor. Y luego tenemos el origen aparente. ¿Ya? El origen aparente. Si nosotros tendríamos una vista antero-inferior del tronco encefálico, es decir, así como si estuviéramos viendo en dirección de la flecha, tendríamos esta imagen, una vista antero-inferior. Es aquí donde que vamos a ver la mayoría de zonas donde que emergen estos núcleos, o bueno, estos pares craneales. ¿Ya? Estos son los núcleos de los pares craneales. Se van a dirigir hacia la superficie del tronco encefálico y van a dar su origen aparente, es decir, donde aparentemente nace, en la superficie. ¿Sí? Y ahí vamos a tener a todos los pares craneales. Aquí no se nota muy bien, pero está el primer par craneal, que es el olfatorio, el segundo par craneal, el óptico, ¿sí? El tercer par craneal, el motor ocular común, el cuarto, el troclear, el quinto, que nosotros lo conocemos, ¿no? Que es el trigémino, el sexto, el abducen, el séptimo, el facial, el octavo, el vestíbulo coclear, el noveno, el glosofaringio, ¿no? El décimo, el vago, el accesorio, el onceavo, el décimo, el doceavo es el hipogloso, ¿no? Entonces, toda esta zona es el origen aparente, donde que emergen a la superficie del tronco encefálico, pero su origen real está en el espesor del tronco encefálico, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, son 12 pares craneales, también se le llaman nervios encefálicos, ¿sí? Como hemos visto, sus otros nombres también están aquí, como el tercer par craneal, el óculo motor o motor ocular común. El cuarto también se llama troclear o patético. El abducen, el 6, el abducen o motor ocular externo. El nervio vestíbulo coclear o auditivo. El vago también es el neumogástrico. El accesorio espinal. Esos son sus otros nombres con que se les conoce. Igual, ustedes sí o sí tienen que saber, sí o sí tienen que saber cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Hasta el doceavo. Sí o sí. Y es fácil de recordar. Es fácil de recordar, ¿sí? Simplemente es tratar de relacionarlo y una imagen para relacionarlo y para que se lo graben ya de forma para toda su vida es esta imagen, ¿no? O relacionarlo con imágenes reales. El primero, el olfatorio, ¿no? Una nariz. El segundo, el óptico, los ojos, ¿no? Ahí vienen sus cejitas, ¿sí? El motor ocular común, ¿sí? Motor ocular común que se encarga de mover varios músculos de globo ocular, bueno, motor ocular común. Luego, como una gafa, tenemos el nervio patético, ¿no? Como una gafa patética o troclear. Luego,
el quinto, que vemos aquí, el quinto, el trigémino, el sexto, como algo externo de las gafas, que es el nervio motor ocular externo, ¿no? O abducen, por eso en forma externa. Luego el séptimo, que lo ven acá, el facial, o como orejas, el 8, ¿sí? El auditivo. El noveno, que es el glosofaringio, ¿sí? Bueno, después tendrá el décimo, que es el vago, y el onceavo, que está en esta zona de los hombros, el espinal, y el doceavo, que sería el hipogloso, ¿no? El 12, ¿sí? Y así es fácilmente de recordar, porque sí o sí se lo tienen que saber cuál es su número, o su nombre, o su otro nombre, que es más conocido como esto, ¿no? Motor ocular común, patético, motor ocular externo, auditivo, neumogástrico, espinal. ¿Ya? Ya de forma así de general, ya se nos está acabando el tiempo. Estos nervios van a tener fibras eferentes, aferentes y mixtas. Es decir, fibras motoras y sensitivas, o van a tener combinados, ¿no? De estos pares craneales. Pero no solamente así, simplemente se clasifican en motoras o sensitivas o mixtas. Tienen muchas funciones, tienen como 7 componentes funcionales que se van mezclando, ¿ya? Tienen funciones generales, específicas, ¿ya? Tienen funciones aferentes, que son sensitivas, eferentes, motoras, somáticas, que son en piel, músculo, esqueleto, y viscerales, que son en los órganos. Y así se van conjugando varias funciones, ¿no? Porque esto siempre lo van a ver. Y entonces, estos pares craneales, como habíamos visto, la base craneal, anteriormente solamente en el tejido óseo, va a estar revestido por varios tejidos, y esta base craneal va a tener varias estructuras, ¿no? Agujeros. Y es por ahí donde que va a atravesar estos 12 pares craneales, ¿sí? Es por ahí. No todos los agujeros van a ser atravesados por los pares craneales, pero la mayoría está atravesado, como podemos ver aquí, por los pares craneales. Y ustedes también tienen que saber por qué agujero está atravesando eh, las estructuras, ¿no? ¿Qué estructuras están atravesando por cada agujero? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Porque de ahí vamos a ver los pares craneales, los que más nos interesan a nosotros, que es el facial y el trigémino, ¿ya? Entonces, nos quedamos aquí y después ya vamos a ver exactamente qué estructuras están pasando por los agujeros de base de cráneo. Bueno, ya pueden ir practicando cuáles son los pares craneales, ¿no? Eso sería todo hasta ahora, muchachos. Entonces, cualquier cosa me lo hacen saber y nos estamos viendo la próxima semana. Doctora, una cosa. Sí, ¿Hasta dónde va a venir el examen? ¿Hasta los músculos? Nada más. vendría hasta los pares craneales, hasta aquí, ¿no? Hasta esta, más que todo es como el resumen, es esta imagen. No, ya, doctor, gracias. Ya, pero sí les va a venir de los músculos, de la función de los músculos, pterigoideo interno, externo, inserción. Eso nos sirve un montón a nosotros, al odontólogo le sirve un montón sobre lo que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces sería eso todo, muchachos. Pueden ir saliendo, deben estar cansados.
Hola.